Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. Las prestaciones de los burócratas van al alza y ya rebasan el $500 million. También la disputa por la construcción de una utopía en la alcaldía Álvaro Obregón y miles de personas protestaron ayer contra Trump en Estados Unidos. Es lunes 21 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien informados, muy bien informadas. Hoy está conmigo Fer Hernández, editora de Internacional en Expansión. Muy buenos días, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Gonzalo. Con mucho gusto de empezar esta semana de Pascua con nuestros podescuchas. Se acabó el fin de semana largo, se terminó la Semana Santa, miles de personas volvieron ayer a sus destinos, carreteras pues complicadas, pero bueno, finalmente pues gran parte de las personas retomarán hoy su rutina habitual. Y bueno, queremos empezar este episodio agradeciendo a todas y todos los que nos escucharon, a quienes nos escucharon en estos días libres, especialmente a Marco Luna y a Quintero, así se puso, quienes no solamente nos escucharon, también nos escribieron agradeciendo la información. Nos dijeron ahí por ahí Quintero, creo que es 25-20-10, gracias por hacer episodio en vacaciones, saludos, con mucho placer. Y también decía Marco, gracias por terminar esta semana corta, normal para alguno de nosotros. Muchas gracias a ti también por escucharnos, Marco, la verdad es que es un placer hacer este podcast para ustedes, no importa cuándo, siempre para que estén con la mejor información. Pero bueno, mi querida Fer, vámonos ya con la primera nota, porque de 2018 a 2024, el monto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designó para prestaciones de los servidores públicos pasó de 392,154 millones de pesos a 574,737 millones. Ahora, este es dinero que se destina al sector público para proveer de estas prestaciones a muchos funcionarios que, pese a la política de consolidación fiscal, pese a la autoridad, siguen creciendo. Bueno, y sabemos que estas son cantidades demasiado grandes, pero vamos a dimensionarlas un poco. Esto significó un aumento de 46% en términos nominales y es un porcentaje mayor a la inflación acumulada en el mismo periodo, es decir, de 2018 a 2024, sí, que fue de 34% de acuerdo con el INEGI. Y bueno, también los registros de Hacienda indican que fueron en los años 2021 y 2022 cuando los montos destinados a los servidores públicos registraron una menor proporción respecto al gasto total, con el 5.1 y 5.6% respectivamente como parte de la política de austeridad del gobierno federal, además de los efectos de la pandemia. Uh-huh. Pero en 2023 y 2024 la proporción volvió a subir y se mantuvo en 6.2%. Ahora, antes de continuar con estas cifras, con datos que son, insisto, bastante reveladores, ¿de qué les estamos hablando? Ahora, son prestaciones públicas que se han registrado en Hacienda como, vamos a llamarle, victorias laborales y que sobre todo reciben trabajadores sindicalizados de la administración pública. Y bueno, entre las prestaciones que más recursos del erario público se llevan están, por supuesto, el aguinaldo, las asignaciones para el apoyo a la economía familiar, aportaciones al IMSS, la prima vacacional y dominical. Todo muy cool ahí. Muchos de nosotros, muchas personas que están también en el sector privado reciben este tipo de prestaciones, no hay bronca. Pero también muchas de estas prestaciones incluyen prima de antigüedad, bono de puntualidad, bono por asistencia, cesantía en edad avanzada en algunas aportaciones para el sistema del ahorro para el retiro, apoyo por titulación, apoyo para libros, horas extra, días económicos, vaya, hasta uniformes para actividades deportivas se han registrado y se sigue gastando por parte del gobierno federal.
De nuevo, muchas de estas aportaciones, muchos de estos recursos son, repito, y según nos ha dicho en otras ocasiones la Secretaría de Hacienda, pues parte de los contratos colectivos de trabajo, forman parte de estas prestaciones ganadas por los servidores públicos, pero también son prestaciones que prácticamente nadie recibe. A ver, bono por puntualidad, Fer, te vamos a premiar por llegar a tiempo a tu trabajo. Bueno, pero es que hay aquí una cosa extraña y lo señala Christopher Cernichiaro, investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma Metropolitana, que dice que si hay muchos empleados y están subiendo las prestaciones, esto tiene sentido. Pero si, como es el caso, disminuyeron los trabajadores de base y subieron las prestaciones, lo que nos indica es que las prestaciones se concentran en unos cuantos cargos. Correcto. Y además, a ver, cambiar la proporción de empleados de acuerdo con su tipo de contratación. Los trabajadores de base o sindicalizados pasaron de representar un 72% de la plantilla laboral del gobierno federal a solamente 70%. Pero aún así tenemos, insisto, crecimiento en gastos como el Día de Reyes, el Día de la Secretaria, apoyos para el Día de la Madre, como les decía, uniformes deportivos, apoyos y sobre todo prestaciones que dejaron de existir en el sector privado desde hace, híjole, yo creo que ya décadas, hablamos de décadas que dejaron de existir, por ejemplo, estos bonos por puntualidad o bonos de asistencia. A ver, tu bono de asistencia se llama sueldo, ¿verdad? O es como técnicamente tendría que ser, pero bueno, todavía existe en estos tipos de contratos que de nuevo le cuestan nos cuestan 574 mil millones de pesos en una época en la que lana ya no hay. Pero bueno, a ver, pues escuchas, queremos que nos cuenten quiénes de ustedes tienen prestaciones superiores a la ley, como son muchas de estas. Platíquenos si son freelancers, si no tienen tal cual una sola prestación, si tienen las de ley o si tienen algún caso muy particular como es algunas de estas que ya les acabamos de platicar. Y de paso, platíquenos en los comentarios qué piensan de esta situación en el caso de muchos funcionarios públicos. Bueno, ya saben, con mucho respeto ahí, platíquenos, escríbanos en la cajita de comentarios en Spotify, en cualquiera de las plataformas de podcast en la que nos están escuchando. También ya saben, en nuestras redes todas @expansiónmx. Y bueno, cambiando de tema y también algo controvertido, vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón se pronunciaron a favor de la construcción de utopías, siempre y cuando aquí está lo raro, no se realicen en parques públicos ya utilizados por cientos de personas todos los días. Esto porque se desató una polémica en el Parque Japón, allá en Álvaro Obregón, entre vecinos que sí están a favor y otros en contra de un proyecto que pretende hacer el gobierno de la Ciudad de México. Se trata de una de estas utopías que Clara Brugada, la actual jefa de gobierno, pues popularizó mientras fue la alcaldesa de Iztapalapa. Sí, claro, y es que de acuerdo con algunos de los vecinos a los que entrevistó nuestro compañero David Santiago, la inversión en un mejor espacio público no solo va a beneficiar a los habitantes de las colonias que están cerca del Parque Japón, sino a toda la alcaldía Álvaro Obregón. Pero otros habitantes de esta alcaldía señalan que no es que se oponen a la construcción de esta utopía, que está perfecto, pero que se debe hacer en colonias donde se necesiten este tipo de espacios destinados a actividades recreativas, deportivas, culturales, y no en los que ya tienen pues este tipo de instalaciones, como es el caso del Parque Japón. Además de que dicen que bajo la administración de Lía Lemón ya se realizó una inversión millonaria para rehabilitar este parque, así que es como un poco ya gastar sobre lo gastado. A ver, ambas partes tienen, creo yo, o sea, desde mi punto de vista, Fer, razón. Hay quienes dicen, bueno, siempre se puede mejorar un espacio público, lo cual es muy cierto. Y también en la otra posición también es muy válida. ¿Por qué construir algo o por qué cambiar algo que acaba de ser remodelado, algo a lo que ya le destinamos una lana? Y también este centro cultural o esta utopía, ¿por qué no llevarla a un sitio en donde se carece de espacios públicos? Hasta ahí creo que ambas posiciones son muy debatibles. Es algo que, vaya, ambas partes se pueden sentar como adultos en una mesa y exponer los puntos a favor. Lo malo es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que la actitud de los vecinos por no permitir la instalación del centro comunitario fue clasista. Y lo que dijo tal cual es, tampoco se va a imponer nada, que bueno, porque hay muchos otros lugares donde la gente quiere que haya utopías. Maravilloso ahí.
Pero tampoco se puede permitir que haya clasismo en las definiciones sobre el espacio público y me parece que ya que le pusimos ese adjetivo, la situación se va a complicar porque, de nuevo, creo que no es tampoco la postura o no es tampoco la manera de entablar un diálogo sobre una obra pública de este tamaño. Claro, no puedes sacar la carta del clasismo solamente porque sí, porque también es una manera en la que estás limitando el diálogo. Pero bueno, Javier López Casarín, el alcalde de Álvaro Obregón, anunció la construcción de esta utopía el 28 de marzo y aseguró que pretende regenerar el espacio público con una inversión aproximada de 150 millones de pesos para la construcción de áreas culturales, de más espacios deportivos y la implementación del sistema público de cuidados, entre otros servicios. Pero los vecinos que están en el colectivo Corredor Las Águilas denuncian que hasta el momento, ni el gobierno de la Ciudad de México ni el gobierno de la alcaldía les han presentado información clara sobre lo que se pretende construir en este parque, ni les han dado a conocer los estudios de impacto vial y ambiental que va a tener la obra. Correcto. Entonces también ahí la falta de transparencia de este gobierno también pues no le juega mucho a favor. Como lo decíamos, a ver, las posturas de los vecinos son 1, normales, 2, muy naturales alrededor de un proyecto de esta índole. Vaya, hasta hay series muy divertidas al respecto de estos parques y centros de recreación, ¿verdad? A ver, no pasa absolutamente nada, es un asunto normal el que los vecinos digan de esto cómo nos va a impactar, cómo va a golpear, pero de ahí a que la imposición desde las autoridades se diga esto sucede porque tiene que suceder y si no eres clasista, ahí es en donde empieza a doler la cosa. Y bueno, también otros vecinos denunciaron que el parque se encuentra en abandono desde el inicio de la administración del actual alcalde hace 6 meses. El colectivo, además, llamado Corredor Las Águilas, lanzó un comunicado en donde indican que no se ha regado la vegetación, los árboles están muriendo. Ahí mismo también mencionan que se organizaron para contratar una pipa para que se riegue la vegetación del Parque Japón. En fin, la verdad, un caso muy, muy particular. De nuevo, normal en la política pública. No debería esto convertirse en un nuevo frente de batalla. Ya de verdad tenemos suficiente con problemas en otra índole. Debería tener una solución mucho, mucho más sencilla con el diálogo entre autoridades y vecinos. Fer, ¿en qué momento pasamos, de verdad, a estar tan peleados con Ecuador? Yo, a ver, entiendo que hemos tenido discrepancias en el pasado en el fútbol, pero desde el año pasado, entre que se invade la embajada, entre que nos ponen aranceles, ahora, vaya, ¿qué está sucediendo en el país sudamericano? Cuéntanos, Fer. La verdad es que podríamos aplicarle a Daniel Noboa la de ¿por qué estás tan obsesionado conmigo? Pero desde que inició el gobierno de Daniel Noboa, a finales de 2023, la relación entre México y Ecuador se ha tensado mucho y este fin de semana tuvimos un nuevo episodio de esta telenovela llamado Ecuador nos odia, porque Ecuador se puso en alerta máxima por un informe sobre un supuesto plan para asesinar al presidente Daniel Noboa. Y bueno, este reporte que hizo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asegura que tras la reelección del presidente la semana pasada, se inició el traslado de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador con el fin de acabar con la vida del mandatario. Y esta es una telenovela, Fer, que desafortunadamente no va a terminar pronto porque no ha su mandato hasta 2029, tras vencer en una segunda vuelta a la izquierdista Luisa González, quien, por cierto, todavía no reconoce la derrota. Y bueno, el Ministerio de Gobierno publicó un comunicado en la madrugada del sábado en donde condenó y repudió enérgicamente cualquier intento de atentar contra la vida del señor presidente de la República, así lo escribieron autoridades del Estado y funcionarios públicos. Insisto, advirtieron sobre la planificación de posibles atentados terroristas. Es América Latina, no se descarta, pero híjole, en la cabeza de Daniel Noboa, por lo menos en esta parte mexicana, sí suena mucho a realismo mágico. Sí, la verdad es que también el gobierno de Noboa también aprovechó para responsabilizar de esto a estructuras criminales que están en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, sin dar detalles ni nombres, pero soltó también ya esa. Y hablando sobre esta relación con México, pues ni el gobierno de México de Claudia Sheinbaum ni el gobierno de Colombia de Gustavo Petro han reconocido el triunfo de Noboa después de las acusaciones que ha hecho González. Pero pues, estas acusaciones ya fueron descartadas
por observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. Entonces también sigamos en esta lógica de realismo mágico latinoamericano, Sí. pero nada más para recordarles que México rompió relaciones en Ecuador hace un año cuando Noboa ordenó tomar por asalto la embajada de este país en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien está condenado por peculado y está asilado en la embajada mexicana desde entonces. O estaba asilado, ahora está detenido. Nada más para que piensen cuánto tiempo llevamos con relaciones rotas. El presidente todavía era López Obrador. No fue hace mucho, pero sí ya pasó un buen ratito de que tuvimos estos desencuentros. Siguen de manera constante estos empujones, estos raspones. Como les digo, los aranceles que pues, a ver, ni nos pegan ni nos molesta, ¿verdad? De parte de Ecuador, por lo menos económicamente hablando, los aranceles que se nos han impuesto de su lado, en fin. Mucho de qué platicar de este personaje allá en el país sudamericano, pero bueno, también en temas internacionales, miles de manifestantes se congregaron ayer en Nueva York, en Washington y en varias ciudades en Estados Unidos para protestar en contra de Donald Trump, quien pues sigue siendo objeto de señalamientos de una política de línea extremadamente dura. La realidad es que la democracia en Estados Unidos, no lo digo yo, basta darse una vuelta con los medios internacionales, en medios especializados. Crecen las voces, Fer, que sí empiezan a sentir que Estados Unidos empieza a coquetear de manera muy fuerte con una dictadura tradicional. La pérdida de una democracia a la que estábamos acostumbrados, el debilitamiento de instituciones que tradicionalmente pensábamos que resistirían cualquier embate por parte de uno de los tres poderes ahí en Estados Unidos. No, la llamada por algunos democracia más grande del mundo está pendiendo de un hilo. Y bueno, ayer en Nueva York manifestantes de todas las edades se concentraron frente a la biblioteca pública que está muy cerca de la Torre Trump, con pancartas que señalaban al presidente por atacar a las instituciones democráticas justo y por atacar la independencia judicial, porque justo ahora trae una bronca desde Suprema Corte hasta otros jueces federales que están frenando sus decisiones, que están frenando estos decretos que pues, el presidente al parecer quiere gobernar por decreto. En realidad el trabajo legislativo ha sido mínimo, aunque podría hacerlo porque tiene mayoría en ambas cámaras, tiene la famosísima trifecta. Pero bueno, los jueces justo están como actuando como contención y a Trump no le está gustando y Trump no está obedeciendo directamente las órdenes de los jueces. Creo que el caso más paradigmático o el más ejemplar de esta nueva realidad allá en Estados Unidos, con este hiperpresidencialismo y sobre todo con los arrebatos despóticos, la verdad, por parte del presidente Trump, es el tema de Kilmer Ábrego García, este hombre salvadoreño deportado ilegalmente y enviado a una cárcel en El Salvador, allá al famosísimo CECOT, Centro de Confinamiento para el Terrorismo. Ya vimos la semana pasada que Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador, dijo en la oficina oval, pues yo no pienso repatriarlo. Trump, frente a todas estas demandas, ya incluso algunas voces dentro de su partido han dicho tienen que regresar a esta persona que fue enviada por, entre comillas, un error administrativo a una de las prisiones más señaladas por violaciones a los derechos humanos, un lugar verdaderamente escalofriante y pues Trump se niega, siguen estos embates en contra del Poder Judicial, parece historia conocida aquí en México, siguen estos embates en contra del legislativo, insisto, ¿en qué momento Estados Unidos pasó a ser cada vez más un presidencialismo al estilo latinoamericano? ¿Quién sabe? La verdad no lo sabemos, pero bueno, también en Nueva York algunos aprovecharon para pedir la liberación de otra persona que está presa por estas medidas de Trump, de Mahmoud Khalil, un estudiante palestino de la Universidad de Columbia que fue detenido para ser deportado pese a que cuenta con residencia legal en Estados Unidos, ya que el joven participó en las protestas contra la guerra de Israel en Gaza, porque también Trump se ha lanzado contra cualquiera que se haya manifestado. La cantidad de estudiantes, de académicos que están denunciando censura, o están denunciando que incluso se les está buscando expulsar del país por su activismo pro-Palestina, ya llega a un nivel preocupante también. Guerra comercial, guerra contra los migrantes,
guerra contra las universidades de toda índole, guerra contra Harvard, guerra contra Columbia, guerra contra los estados y la ciudad de Santuario, guerra o frentes abiertos por absolutamente todos lados. Estos primeros 2 años de Trump, no hemos llegado ni a los 100 días de este segundo mandato de Trump, y se sienten como 2 años. De verdad, Fer, es impresionante la cantidad de cosas que se han sacudido de manera tan contundente, pero bueno, así las cosas. Y bueno, ya hasta parece anecdótico esto de que en plena guerra comercial Trump ha redoblado la presión sobre la Fed. No podía ser de otra manera. Jerome Powell y Donald Trump crecieron las tensiones esta semana cuando el presidente estadounidense amenazó con destituir al jefe de la Reserva Federal, una medida que implica poner en cuestión la independencia del Banco Central estadounidense. Insisto, ¿dónde hemos escuchado esto? ¿Verdad? De vamos a meternos con el Banco Central. Pues bueno, Jerome Powell pues todavía se mantuvo firme en su postura. La verdad es que han hecho un buen trabajo para llevar a la economía estadounidense a un mejor punto. Insisto, en medio de estos problemas, en medio de pues estos terribles casos que hemos tenido en materia económica. Pero bueno, ya vámonos mejor, Fer, con una nota positiva, sobre todo sobre temas de liderazgo. Ya lo necesitamos. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, ahí te va, mi querida Fer. Cada vez hay más empresas que hablan de flexibilidad laboral como una bandera necesaria para el futuro del trabajo. Sin embargo, muchos de sus líderes apenas se encuentran momentos para ejercerla. Es un caso muy interesante de gestión de nuestra colega Nancy Malacara. Claro, porque promover la flexibilidad laboral es una consigna que está muy común en el discurso empresarial, porque sobre todo al final de la pandemia de COVID-19 las compañías incorporaron este modelo en sus políticas para que la productividad no dependa de estar presente en una oficina, y la salud mental también juega un papel muy importante. Entonces es más fácil si tienes estos esquemas flexibles e híbridos. Pero los líderes de estas empresas tienen agendas muy ocupadas, equipos a cargo, responsabilidades regionales, y en estos casos la flexibilidad parece más un ideal que una constante en su vida, y hay varios ejemplos que nos puso Nancy Malacara. Por ejemplo, está este de Mónica Flores, que es la presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, que lidera una de las compañías que más impulsa ese tipo de esquemas laborales en la región, pero admite que su rutina, la posibilidad de trabajar de forma remota ocurre si acaso 1 o 2 veces por la semana, y es que, por ejemplo, si está en tiempo familiar, es tiempo familiar, pero también después tiene que estar bien solar, o después de ese tiempo familiar tiene que volver a conectarse, y pues es un poco complicado y pesado por hacer esas cosas, además de que ella da conferencias y entra a varias llamadas después de dar esas clases, conferencias, etcétera. Uno quisiera tener toda la disponibilidad y siempre además el tiempo suficiente para poder pues seguir con este tipo de líneas de flexibilidad laboral, de nuevos esquemas de trabajo. No siempre es posible. Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar, vive, por ejemplo, un enfoque más estructurado. Trabaja bajo un esquema híbrido, 3 días en oficina, el resto desde casa. Comienza el día con ejercicios de meditación, estiramiento, procura no revisar mensajes después de las 8 de la noche. ¡Ah, qué padre! Y también del lado corporativo, Guillermo Divela, director de Recursos Humanos de Unilever México y Alimentos en Latam, combina la informalidad con el enfoque. Se define como un financiero en tenis y valora mucho trabajar desde casa con ropa cómoda. Pues a ver, ustedes ahí también platíquenos, queridos podescuchas, cuál es la mejor manera para ustedes de trabajar, qué esquema, en qué esquema están. Ya se los hemos preguntado en ocasiones anteriores, pero no nos cansamos de leerlos al respecto. La verdad es que es un tema muy interesante estos nuevos formatos de trabajo, estas nuevas maneras de visualizar el espacio laboral. Por cierto, Mónica Flores es una de las confirmadas para este jueves 24 de abril en el Expansión Mujeres Summit, ahí en el Hotel San Reyes de la Ciudad de México. Si aún no tienen sus boletos, los pueden comprar, les dejamos la liga en la descripción del episodio, y si se ganaron las cortesías aquí, ya saben, no falten, ahí vamos a estar. Tendremos un espacio dedicado de esta área de broadcasting que les trae todos estos podcasts. Ahí van a poder saludar y quejarse con mi productora de cuando pues algo no sucede, y también ahí va a estar también Fer Hernández para que platiquen de temas internacionales, ¿verdad, Fer? Pues si me invitas sí voy a estar, Gonzalo, ahí nos vemos. Invitada estás, como invitada estuviste a este podcast. Muchas gracias, por cierto, por habernos acompañado en este
Arranque de semana todavía medio extraña, semana de Pascua. Sabemos que no todo el mundo está de vuelta, pero yo creo que la gran mayoría ya retoma a partir de hoy sus actividades regulares. Bueno, si ustedes ya están de vuelta, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el Expansión Summit Mujeres. Y bueno, también les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.